Viajemos hasta esta imponente selva ubicada en el sureste de México y contemplemos sobre nosotros la bóveda celeste. Miles de estrellas, mágicos planetas e inmensos espacios. Frente a este majestuoso paisaje, no podemos evitar hacernos algunas preguntas. ¿Qué lugar ocupo en el universo? ¿Será posible encontrar un orden en este infinito cielo estrellado? ¿Podemos imaginarlo habitado por dioses y deidades? No somos los únicos que nos hemos hecho estas preguntas. Hace cerca de 2000 años surgió en esta selva una gran civilización desarrollada alrededor de estos cuestionamientos. Te invito a conocer las respuestas que aquellos hombres del México antiguo encontraron. Te invito a conocer los mayas, planeación cósmica. Durante casi 1000 años, esta selva ocultó las ruinas de la civilización maya. Grandes ciudades, espectaculares monumentos y magníficos templos parecían destinados a desaparecer devorados por la selva. En los últimos 150 años hemos redescubierto la historia de los mayas. Hoy, los restos de sus ciudades, sus estelas, sus jeroglíficos y sus monumentos funerarios han empezado a hablar. Ahora sabemos que los mayas fueron extraordinarios observadores de los fenómenos celestes. Crearon métodos de observación con los que conocieron la trayectoria que sigue el Sol en el firmamento, identificando los solsticios y los equinoccios. Del mismo modo, seguían detalladamente el viaje de Venus y la Luna en la bóveda celeste. En el Códice Dresde, uno de los pocos documentos mayas que han llegado a nuestra época, se muestra que tenían el saber suficiente para predecir con admirable exactitud cuándo Venus se vería como estrella de la mañana o como estrella de la tarde. Estos conocimientos, aunados a un original sistema numérico basado en el 20, permitieron a los mayas medir detalladamente el paso del tiempo, creando un calendario de una precisión extraordinaria. ¿Y por qué 20? Si contamos manos y pies, los humanos tenemos 20 dedos. Y así se cree que eligieron ese número para que fuera la base de su sistema numérico. Para los mayas, los números y los patrones eran muy importantes. Pon mucha atención en cómo se van repitiendo y relacionando entre sí. Retrocedamos más de 1000 años. Imaginemos a los maestros mayas explicando a sus alumnos cómo llevar la cuenta de los días, cómo seguir los complicados calendarios y así determinar la fecha en la que vivían. Se ve que los alumnos no la están pasando nada bien. Y es que los calendarios mayas no eran sencillos. Existía un calendario ritual, un calendario civil y una cuenta larga. Para empezar, los mayas se regían por un calendario ritual, el Solquín, que duraba 260 días. Número que curiosamente da al multiplicar 20 por 13. Lo importante del calendario ritual maya es que cada día correspondía a un ser sobrenatural, que condicionaba la suerte de quienes hubieran nacido en ese día. Además existía un calendario civil, donde el año solar de 365 días se dividía en 18 meses de 20 días cada uno, más 5 con los que completaban ese ciclo solar, que por cierto, se consideraban propensos al infortunio. Y para terminar, estaba la cuenta larga, que combinaba los nombres de los días en los calendarios civil y ritual, a manera de una rueda calendárica, la cual contaba con 18.890 días.
Así pues, los mayas conocían con precisión el movimiento de los astros. Además, habían incorporado ese conocimiento a sus calendarios y sabían en qué época del año sembrar o cuál era la mejor época para iniciar una guerra. El Sol, la Luna y Venus eran seres sagrados. Personificaban a los dioses. Así que los mayas los tomaron muy en cuenta al momento de construir sus ciudades, al diseñar sus edificios y orientar sus templos. Esto es muy claro en el caso de la pirámide del Castillo o pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, en cuya construcción confluyen la astronomía, el calendario y su visión del universo. La Gran Pirámide de Chichén Itzá tiene 4 lados y 9 cuerpos. Cada lado está dividido en 2 por sus respectivas escalinatas. De modo que hay 18 partes por cada cara, lo cual representa cada uno de los meses del calendario Hab. Además, en cada cara se presenta una serie de 52 placas decoradas. ¿Recuerdas ese número? Así es. 52 es la cantidad que corresponde al número de años del giro completo de la rueda calendárica. Por si fuera poco, cada una de las 4 escalinatas tiene 91 peldaños, cuya suma, incluyendo el peldaño de la plataforma superior, se obtienen 365 peldaños, que representan a los días del año solar Hab. Hay que agregar que en su interior, los arqueólogos encontraron otra pirámide menor y más antigua, de 9 niveles y sin escalinatas, que representa el inframundo. La pirámide está orientada de acuerdo a la trayectoria del Sol. Es decir, que fue construida de acuerdo a una orientación y una localización intencional. Prueba de ello es la famosa bajada de Kukulcán, la serpiente de luz y sombra, que acontece cada año en el equinoccio de primavera. Otra impresionante estructura arquitectónica de Chichén Itzá es el caracol. En este caso estamos ante un auténtico observatorio astronómico. Te invito a experimentar en carne propia las posibilidades de esta asombrosa construcción. Los mayas estudiaban el horizonte desde posiciones fijas como estas, y de preferencia en el amanecer o el atardecer. Sus observaciones astronómicas buscaban establecer los lugares por donde aparecían o se ocultaban los astros, particularmente Venus, el Sol o la Luna. Lo extraordinario es que este edificio está construido como observatorio privilegiado de ciertos fenómenos muy específicos. Por ejemplo, una de las ventanas nos muestra el lugar exacto donde se produce la puesta del sol en los equinoccios. Cuando el sacerdote maya contemplaba este fenómeno, podía estar seguro de que había llegado el momento preciso para la siembra. La correspondencia entre las creencias mayas, lo que observaban en el cielo, y estas impresionantes pirámides no son un caso aislado. Por el contrario, todas las grandes ciudades mayas como Tikal, Calakmul, Chichén Itzá o Palenque parecen haber sido construidas para reflejar a la perfección la visión del mundo maya. De hecho, recientemente se encontró un instrumento de ónix especialmente diseñado para observar las posiciones de los astros en líneas visuales. Este instrumento de 1,5 pulgadas de diámetro era sujetado a un palo de madera, y de esa manera los sacerdotes y constructores mayas podían trazar con la ayuda de estacas dónde saldría el sol en las diferentes fechas calendáricas, y así determinar la localización adecuada de sus construcciones. De tal modo, podían asegurarse de que sus templos y edificios concordaban con las posiciones y el movimiento de los astros. Esta correlación entre la cosmología maya y la arquitectura está también presente en otras importantes ciudades de la región. La plaza central de Calakmul es, por ejemplo, una reproducción simbólica del espacio sagrado del mito de la creación del mundo. Al mismo tiempo, las plazas eran el espacio para que el pueblo participara en las ceremonias religiosas.
Los templos en las cúspides de las pirámides estaban destinadas a los sacerdotes, que eran representantes de los dioses. Otras construcciones también recreaban la cosmogonía maya. Notables en este sentido son los juegos de pelota. El campo más impactante por sus dimensiones es el de Chichén Itzá. En esta celebración religiosa, los jugadores usaban una pelota de caucho y al parecer solo podían golpearla usando sus caderas y muslos. ¿Y cuál era el significado de este juego? La clave para entender el juego de pelota se encuentra en el mito de Hunahpu Eshbalak. Los antiguos mayas relataban la historia de dos jóvenes gemelos que practicaban el juego de pelota a las puertas del inframundo. Entonces, desafiaron a los señores de la oscuridad, y a pesar de que en cierto punto uno de los héroes es decapitado, los gemelos terminaron victoriosos, ascendiendo así por el firmamento, ahora como el sol y la luna. El juego recrea el mito, y la pelota de caucho representa la cabeza cortada de los héroes legendarios. La cancha simboliza una especie de abismo artificial, una entrada al inframundo, y los jugadores recrean la aventura espiritual de los gemelos mitológicos, capaces de vencer a la muerte y completar el ciclo de la vida. Después de ocultarse por el oeste, los mayas pensaban que el sol recorría el inframundo y que era ayudado por deidades que lo transportaban hasta el amanecer, resurgiendo por el este. Así que los edificios mayas no solo muestran una preocupación por la trayectoria del sol en el firmamento, también buscaban crear una correspondencia con la idea que se tenía del mundo subterráneo, con el inframundo. Para comprender esto en toda su importancia, los invito a que viajemos ahora hasta otra de las ciudades emblemáticas de la cultura maya, Palenque. La tumba del rey Kinech Hanap Pakal permaneció oculta por más de 1000 años. La sepultura de Pakal está situada en el centro de la pirámide en su punto más bajo, lugar que simboliza el 10º estrato del inframundo. A este sitio se llega desde lo alto de la pirámide, en un viaje que representa el descenso a Xibalbá, el inframundo que los espíritus habrían de recorrer después de la muerte. En el piso del templo de las inscripciones se encontraron 12 incisiones en una gran losa que conducía a una maravillosa cámara mortuoria. Después de 3 años de excavación, llegaron a la gran cámara mortuoria, donde se encontraba un sarcófago de piedra exquisitamente labrado, con un peso superior a las 20 toneladas. Esta lápida es una síntesis extraordinaria de las ideas de los mayas sobre la vida y la muerte. La imagen representa el momento en el que Pakal inicia su viaje hacia el inframundo, y como los gemelos divinos, deberá derrotar a los señores de la muerte. Entonces, podrá renacer como dios del maíz y ascender hacia el plano divino. Si el templo de las inscripciones representa el inframundo, otra de las estructuras arquitectónicas de Palenque, el llamado Templo de la Cruz, se puede considerar como pirámide celeste, ya que en el acceso del templo superior se encontró la representación de las constelaciones Osa Menor y Osa Mayor. El edificio tiene un basamento de 13 niveles y en la cúspide un recinto dedicado al dios supremo Itzamna, constituyendo una representación arquitectónica del cielo. Como hemos visto, el rey Pakal fue inmortalizado bajando al inframundo para luchar con los señores de la muerte y después ascender al cielo estrellado. Y esa es precisamente la batalla que, según los mayas, debe librar el sol cada noche. Después de ocultarse por el oeste, el sol recorre el inframundo hasta el amanecer, volviendo a aparecer por el este. Pero hay otros momentos en que el sol corre peligro de muerte: los eclipses. Un eclipse se produce cuando el sol, la luna y la tierra se alinean de una manera determinada. En un eclipse solar, la luna oculta al sol, interponiéndose entre él y la tierra. Los mayas eran conscientes de los eclipses y tuvieron el conocimiento para predecirlos. Sin embargo, significaban algo muy distinto para ellos. En su concepción, el sol estaba en peligro
y con él toda la vida en la tierra. Lo expresa muy bien un texto maya. Y fue mordido el rostro del sol, y se oscureció y se apagó su rostro. Entonces se espantaron arriba. Se ha quemado, ha muerto nuestro Dios. A la fecha, todavía se conserva en algunas comunidades mayas la costumbre de hacer ruido y escándalo en los eclipses. Los hombres disparan sus escopetas y los niños golpean ollas con sus cucharas. Así, logran alejar a las grandes hormigas que intentaban engullir al sol o a la luna. Vamos llegando al final de nuestro viaje. No hay duda que los mayas, a través de la cuidadosa observación del cielo, lograron un conocimiento importante en el campo de la astronomía y lo utilizaron para crear un sistema de creencias sobre su lugar en el ciclo de la vida y el universo. Ahora sabemos que construyeron sus ciudades, templos, calendarios y monumentos de modo que reflejaran estas creencias y pusieron especial énfasis en lograr una relación con los dioses y los cuerpos celestes que los representan. Es decir, que no solo observaron los fenómenos astronómicos, sino que los incorporaron a su arquitectura, su calendario y sus rituales. Crearon así una civilización asombrosa, de imponentes templos y fabulosas urbes. Ciudades que alguna vez fueron abandonadas por sus pobladores, conquistadas por la selva y olvidadas por sus mismos dioses. Y que afortunadamente hemos empezado a redescubrir y estamos aprendiendo a escuchar.